Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Este es nuestro Facebook, donde usted puede ver nuestras transmisiones en vivo, diferidas también, los viernes a las 8 de la noche, iniciamos las transmisiones y obviamente ahorita los domingos a las 12. Así es que vamos a la primera Juan 4:18, todos tienen Biblia para poder comprobar cómo la palabra del Señor es real y que usted pueda constatar que lo que vamos a hablar en esta mañana sea verdad, sea una verdad bíblica que Dios dijo a través de su palabra. Primera Juan capítulo 4, versículo 18. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios en cada uno de los países donde nos están viendo. Quiero mencionar unos países donde nos están viendo, principalmente hermanos de Colombia, de el Ecuador, nos están viendo de Cuenca, Ecuador y de Colombia. Y algunos que nos van a ver de manera diferida desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, algunos hermanos de España, Chile, Guatemala, Haití y los hispanos en los Estados Unidos que nos están viendo a través de estos medios. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Y hoy vamos a ver principios espirituales importantes. ¿Cómo podemos eliminar el temor? 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por esta mañana, por este día precioso que tú has hecho para nosotros. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la fidelidad de tu palabra, Señor, que siempre se cumple en nuestras vidas. Gracias te damos por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias por cada órgano, Señor, que está funcionando perfectamente bien. Gracias porque has sido bueno, Señor. Y nos has dado vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Jesús, por morir en esa cruz y llevar toda maldición. En el nombre de Jesús te doy gracias, precioso Rey, precioso Señor. En esta mañana, en el nombre de Jesús, llamamos a manifestación la sabiduría que proviene del Dios Altísimo. La sabiduría esa que proviene del Espíritu de Dios, para que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Para que no erremos en tu palabra, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, en cada creyente, no nada más los que estamos aquí, sino los que nos ven por internet. En el nombre de Jesús, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos, en Cristo Jesús. Derribamos todo argumento de la mente natural en el nombre de Jesús y llevamos cautivo todo pensamiento, Señor, a la obediencia de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tú eres el que nos hablas. Usas mi boca, usas mis pensamientos, usas mi corazón, que sean tus pensamientos a través de mí, hablándole a este pueblo, a tus hijos, Señor, y de cada ciudad, de cada país, y los que estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, que no sean mis preceptos humanos, sino sea tu palabra la que salga por mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada palabra, Señor, tuya en manifestación esté a partir de este momento, que tu brazo extendido ya está en manifestación para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Mientras hablamos tu palabra, tú haces milagros creativos, sanando toda dolencia y toda enfermedad. En cada persona que nos ve a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Él es el Señor realmente, nosotros nada más nos guiamos por Él, ¿verdad? Entonces, mire, 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Es decir, toda persona que tiene miedo, que tiene espanto, que tiene temor a algo o a alguien, definitivamente no ha sido perfeccionado en el amor. Definitivamente no conoce el amor de Dios.
definitivamente no conoce lo que la palabra de Dios dice respecto a quién es Él y los derechos que tiene y los beneficios que tiene como un hijo de Dios. ¿Sabía usted ahorita que toda persona definitivamente que anda en temor siempre va a tener una consecuencia, siempre va a tener un resultado? Todo, básicamente el temor viene siendo una semilla que la persona o el ser humano siembra en su corazón. Cuando empiezan a escuchar lo contrario a la palabra, regularmente eso es y viene como consecuencia un temor al corazón del ser humano. Primeramente oímos malas noticias, las oímos, pero esas malas noticias que nosotros oímos, a fin de cuentas dice la palabra de Dios que es una semilla. Es una semilla porque la palabra de Dios en sí es una semilla. Marcos capítulo 4 nos habla. El sembrador salió a sembrar, dice en Marcos capítulo 4, una parábola que nos mandó y nos dijo el Señor Jesús. Y cuando habla del sembrador, habla de la persona que habla la palabra. Y cuando habla de la semilla, habla de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros oímos algo diferente a lo que está escrito? ¿Qué es lo que sucede? No hay más que también podemos cosechar de esas semillas o de esas palabras que nosotros oímos. ¿Qué es lo que regularmente puede o circula ahorita en los medios de comunicación? Solamente malas noticias. No hay buenas noticias. Regularmente siempre están informando que tantos muertos, tantos en cajas, tantas estadísticas, todo lo que se está expandiendo, esa inventada pandemia. No sé, ahorita nos tocó vivir en una pandemia. En el 2013 nos tocó vivir en otra. Pero yo quiero decirle que nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué quedar en las estadísticas de las pandemias. Es decir, no tenemos por qué morir y no tenemos por qué morir antes de los 120 años, cuando la Biblia así lo registra. En Génesis 6:3 usted podrá encontrar, si va para allá, ahí mismo podremos encontrar nosotros en Génesis 6:3 una de las promesas del Señor. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí estaba estipulado. Si usted sigue leyendo en los capítulos posteriores, en el capítulo 10, usted va a encontrar que personas vivieron más de 120 años. Y lo puede leer. Pero, sin embargo, cuando llegamos a la época, ¿qué significa 120 años? Significa que la vida del ser humano se iba cortando. Mire, si vamos a Génesis capítulo 10, creo que es en el 10 donde viene la información esta. En el capítulo 10 usted va a encontrar ahí la genealogía o los descendientes de Noé. Y en ellos va a encontrar, en el capítulo 10, más bien sería el 11, yo creo, ¿no? El 11, el 10. A ver, permítame, es el capítulo 10. Usted encuentra ahí la descendencia de los hijos de Cam, los hijos de Jafet. Es decir, los 3 hijos de Noé, después de que salieron del diluvio, tuvieron sus descendientes. Y podemos ver información que nos da la misma Biblia. Mire, vamos a leer uno de los textos bíblicos. Vamos a leer. A ver, no lo encuentro. Creo que es sí vienen los descendientes, pero quiero ver la edad de ellos. Génesis capítulo, es el 11, ¿verdad? Ok, en el capítulo 11 dice, vamos a hablar de los descendientes de Sem, ahí es donde se nos marca un poquito más. En el 10 habla de otra descendencia, ¿no? De Cam, de Jafet, pero en el 11 nos habla de los descendientes de Sem. Dice versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad, vivió 500 años. Después de Génesis capítulo 6, versículo 3, usted va a encontrar que no son 120 años, el ser humano vivió todavía 500 años. Podemos ver ahí en esa información de Sem. Y así sucesivamente, si usted sigue leyendo hasta el versículo
hasta el versículo 23, por ejemplo, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años, y se fija, ya disminuyó de 500 a 200. Iba disminuyendo la edad del ser humano. Asimismo dice en el 25, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Si se fija ahí ya estamos hablando de una edad prácticamente en 120 años quedó, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el ser humano en la actualidad está viviendo menos de esa edad? Eso es lo que necesitamos nosotros reflexionar conforme a la palabra, porque si no lo reflexionamos, podemos decir entonces que es Dios el causante de lo que le está sucediendo a la humanidad. Pero el menos culpable en ese asunto de que el ser humano viva menos de 120 años, el menos culpable es realmente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que queremos ver a través de la Biblia, porque queremos motivarle a usted para que usted pueda alcanzar a vivir muchos años sobre la tierra. Esa es la perfecta voluntad del Señor para la vida del ser humano. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, que es uno de los impedimentos por los cuales el ser humano vive en menos tiempo, principalmente porque no conoce a Jesucristo. Ese es el principal. Bueno, me refiero cuando no conoce a Jesucristo, me estoy refiriendo a que no conoce la herencia en Cristo. Porque usted puede encontrar personas que digan, hasta los del Islam conocen a Jesucristo, pero lo tienen como un profeta. Ese es el problema. Entonces no nada más se trata de conocer que vino un Salvador o una persona que murió hace 2000 años, no se trata de eso, se trata de conocer qué es lo que la persona esa nos dejó como herencia, es lo principal. Porque le digo, los del Islam, ellos creen en Jesucristo, pero lo tienen como un profeta. Creo que inclusive en el libro de ellos, en el Corán, creo que aparece el nombre de Jesús. El único detalle es cómo aparece solamente como un profeta, no como Dios que se encarnó, no como el Hijo de Dios, no aparece de esa manera. Entonces nosotros necesitamos conocer nuestra herencia, quiénes somos en Cristo Jesús, todo lo que Él nos ha regalado a través de ese sacrificio. Si Él murió en la cruz, si Él derramó su sangre, fue para darnos un beneficio a nosotros, los creyentes, en este nuevo pacto, ¿ok? Entonces, mire, Génesis capítulo 3, dice el versículo, vamos a leer todo lo que entró a raíz del pecado del ser humano. Génesis capítulo 3. Versículo 7 dice, está hablando cuando pecaron, mire, cuando pecó el ser humano. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los hombres. ¿Qué es lo que hace una persona que no tiene o no conoce a Jesucristo conforme a la Biblia? O que solamente tiene un conocimiento vago o errado inclusive de que Jesucristo vino a la tierra nada más. Saben que Jesús vino a la tierra, pero no saben todo lo que Jesús hizo por ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona muerta espiritual, en otras palabras, que no conoce a Jesucristo? Simple y sencillamente, lo primero que hacen es esconderse de Dios, no quieren saber de Dios. Hay muchas personas que usted puede hasta corroborarlo, verlo, que cuando usted les habla de Dios, no quieren saber de Dios. Se están escondiendo de Dios nada más. Y la primer reacción del ser humano, después de haber pecado y de haber muerto espiritualmente, porque ahí murió el hombre, murió espiritualmente, el ser humano se separó de Dios. El espíritu de los seres humanos, en ese momento, al adquirir naturaleza de pecado, por el pecado de Adán, en ese momento hay una separación entre Dios y los hombres. Entonces, ese pecado ocasionó que viniera también consecuencias a raíz de ello. Muere el ser humano espiritualmente y todos los que nacen de ahí en adelante ya no son la imagen de Dios. Son ahora imagen
de un espíritu muerto de Adán. Mire, vamos a ver Génesis 1:26. ¿Qué hace el hombre? El ser humano se esconde de Dios. Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice la palabra. Entonces dijo Dios al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, el ser humano era a semejanza de Dios. ¿Por qué? Principalmente porque tenía un espíritu nacido de Dios, un espíritu nacido de nuevo, un espíritu nuevo que no había pecado y no conocía el pecado. ¿Ok? En ese momento el espíritu humano era imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa en Génesis capítulo 5? En Génesis capítulo 5 dice en el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. En otras palabras, Adán muere espiritualmente y luego sigue engendrando hijos. En este caso era un hijo llamado Set. Pero Set ya no nació a imagen y semejanza de Dios. Ahora nació a imagen y semejanza de un ser humano que estaba muerto espiritual. Y de ahí en adelante todos nosotros, antes de conocer a Jesucristo, éramos muertos espirituales, estábamos separados de Dios. Es decir, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Si alguien muere sin Jesucristo y sin haber nacido de nuevo, ¿cómo nacimos de nuevo? A través de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, al creer que murió en la cruz. Y no nada más que murió en la cruz, sino que descendió a las partes más bajas y al tercer día resucitó. Necesitamos entender esos principios, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con el ser humano sin Cristo? Nuestro espíritu tiene un destino, hay un destino. Y ese destino era ir al infierno, sin Cristo Jesús, ¿me entiende? Allá hubiéramos ido todos. Allá hubiéramos estado nosotros confinados eternamente y para siempre. Imagínense todo, ya más o menos expliqué el domingo pasado cómo se sufre en el infierno, ¿verdad? Ya más o menos se les di a entender más o menos cuál es el sufrimiento en el infierno. Hay un sufrimiento eterno, mi hermano. Saldrán para el trono del juicio, el trono blanco, y nuevamente seguirán siendo enjuiciados en un lago de fuego. Así es eterno el sufrimiento. Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad siempre de no nada más sacarnos del infierno, sino también darnos una vida en abundancia, una vida plena aquí en la tierra. Entonces dice Génesis 6:3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. En ese momento todos los seres humanos que venimos de ahí para acá, todos éramos muertos espirituales. Pero ¿qué creen? Dios en su gran misericordia, exactamente 4,000 años aproximados por ahí, 4,000 años después, ¿qué cree que sucede? Envía al Cordero a la tierra. ¿Y qué pasa con ese Cordero? Muere en la cruz, se sacrifica ahí, lleva los pecados de usted y los míos, y Jesucristo adquiere la naturaleza de pecado. En otras palabras, el pecado mío, el de usted se le cargó a él. ¿Y qué pasa con Cristo Jesús? Dice que desciende a las partes más bajas a sufrir por nosotros el sufrimiento que a nosotros nos pertenecía. Se separó del Padre, muere espiritualmente y Jesús trasciende o desciende a las partes más bajas. Y al tercer día es resucitado por el Espíritu de Dios. Él pagó el infierno por mí y por usted para que usted no tenga que ir al infierno. ¿Ok? Ese es uno de los beneficios del por qué Jesús vino a la tierra. Vino a rescatarnos del mundo y del reinado de Satanás que tenía autoridad sobre nosotros. Pero ahora ya no tiene autoridad cuando usted está en Cristo Jesús. Quiero darle esa confianza que ya Satanás no tiene autoridad en ustedes. Todo lo que anda circulando en el ambiente, esos virus, esas enfermedades, mire, van a venir cosas peores. Si las personas ahorita tienen temor, tienen miedo, aún hermanos en Cristo que conozco que tienen miedo, están encerrados en sus casas. Ellos tienen miedo a un simple virus que anda ahí, que da como una gripa y que a quien menos les pega a los que tienen, menos les da y menos les afecta es a los que tienen un sistema inmunológico fuerte, es decir, a los que están todavía niños o jóvenes, me incluyo ahí.
Entonces, como voy a vivir 120 años como mínimo, hasta 147 voy a llegar a vivir. Entonces, ahorita todavía no estoy ni siquiera en la mitad de mi edad, así que todavía soy un bebé. Y tengo mi sistema inmunológico totalmente fuerte, totalmente fortalecido. Así es que no tiene por qué dañarme ni usted tampoco un virus, ¿me entiende? Porque hay una promesa del Señor Jesús. Él murió también llevando sus enfermedades, llevando todo virus también ahí en la cruz del Calvario. Eso nos lo dice en la Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, también Él murió también por ello. No nada más llevó el pecado, también llevó las enfermedades, ¿ok? Entonces, mire, es importante que usted entienda estos principios espirituales. Regresando a Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Mire, la primer resultado que existe por no conocer a Dios, por no conocer su palabra y por no creer que Jesucristo murió por nosotros, el primer resultado que hay es que las personas se esconden de Dios, se ocultan de Dios y lo primero que quieren es no conocer acerca de Dios. Luego dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, fíjense. El primer resultado que tiene la persona muerto espiritual, que no ha nacido de nuevo porque no conoce a Jesucristo, el resultado y la actitud que adopta es tener miedo, tenerle miedo a Dios. Pero nosotros no somos de las personas que debemos de tenerle miedo a Dios, al contrario, debemos de tener nuestra confianza cimentada en Él, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestra ayuda, Él nos libra del lazo del cazador, dice su palabra, Él nos cuida y nos protege bajo sus alas, dice, son simbolismos de la protección de Dios, que aunque andemos donde andemos, Él siempre nos va a estar cuidando. O sea, lejos de tenerle miedo, debemos de tener confianza en Él. Sin embargo, hay personas que han inculcado miedo a Dios, o sea, del tener un miedo a Dios. Yo me recuerdo que mi abuelita me decía, ¿sabes qué? Si cometes o te portas mal, Diosito te va a castigar. Entonces, esa era una frase errada que existía, porque bíblicamente hablando no existe esa frase que Dios nos va a hacer daño. Porque cuando la Biblia habla de castigo, si usted lee una Biblia en el español, va a leer la palabra castigo, pero la palabra castigo tiene diferentes significados en otros idiomas. Por ejemplo, mire, Proverbios capítulo 3, usted va a encontrar esto, mire. El ser humano como muerto espiritual, separado de Dios a causa del pecado de Adán, la primera consecuencia fue tenerle miedo a Dios. No podemos tomar información errada para poder adquirir ese temor. Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. No menosprecies el castigo del Señor, o el castigo de Dios. Pero cuando lo leemos en una sola traducción, no nos da una luz. Por eso dijo el Señor Jesús que los fariseos escudriñaban la palabra para darnos a entender principios espirituales. Si yo lo leo en una sola traducción, yo lo estoy leyendo ahorita en una Biblia que se llama, o es una versión Reina Valera 1960. Dice Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dice que Dios nos castiga como el padre a un hijo que ama. Yo le preguntaría a ustedes, ¿ustedes serían capaces? Porque a nuestro Señor se le echaba la culpa de todo, ¿no? La persona que no conoce a Cristo dice, es que Dios envió este terremoto, es que Dios envió esta catástrofe, es que Dios envió este virus, es que Dios enfermó a mi abuelita de cáncer, es que Dios permitió que me cayera del caballo, de la camioneta, es que Dios permitió, es que Dios hizo esto. Entonces todo el mundo le echa la culpa a Dios. Pero yo quiero decirle que Él es el menos culpable de las cosas que nos suceden aquí en la tierra.
No le echemos la culpa a Él de si alguien muere antes de tiempo. Y mire, Proverbios capítulo 3, versículo 11, pero si usted lo lee en otra traducción, por favor, no sé si hay una traducción que se llama Nueva Versión Internacional. Mira, ahí lo vamos a leer. A ver si lo traemos por aquí. Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, por favor. ¿Tiene alguien la Dios habla hoy? ¿Qué dice la Dios habla hoy? Proverbios 3, 12, perdón. Porque Jehová al que ama castiga, dice la Reina Valera 60, pero la Dios habla hoy, dice... Porque el Señor corrige, ¿qué más? Porque Dios corrige a quien ama. O sea, la palabra castigo la sustituye por corrección. Yo preguntaría, si nosotros creemos que Dios castiga, pero la palabra castigo significa cosas malas, porque en nuestro idioma español la palabra castigo significa cosas malas, ¿no? Hay gente que cree que porque se portó mal ya Dios le va a traer un rayo y va a venir un rayo y lo va a matar. Allá en el pueblo donde vivía mi abuelita, decía que un hijo cuando inclusive golpeó a su propia mamá, y luego salió con, bueno, allá se usaban algo que se llaman machetes, ¿no? Y luego salió todavía desafiando a la naturaleza y le hacía los rayos así, ¿no? Y que de repente le cae un rayo y lo mata. Y luego decía mi abuelita, bueno, es que fue Dios el que lo mató, porque se portó mal con su mamá este hijo. Pero realmente no es así. Yo quiero decirle que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así es que en la tierra, nosotros no vamos a, si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar siempre cosas buenas. Si sembramos la palabra de Dios y la oímos, lo que significa, lo que Dios hizo por nosotros, entonces eso vamos a traer como consecuencia vida, porque la palabra nos trae vida a nosotros. Pero si no conocemos la palabra, lo primero que vamos a hacer es hablar lo que oímos de las noticias. ¿Me entiende? Entonces, Proverbios 3:12 dice, porque Jehová, o Dios, al que ama, corrige. La palabra corregir es diferente a castigar, porque corrección ya tiene un significado diferente. Ahora yo le preguntaría, dice que Dios al que ama corrige como aquel padre al hijo que ama. Yo le preguntaría a ustedes, si ustedes creen, si alguno de ustedes tiene un concepto de que Dios envía las enfermedades, de que Dios castiga si le mandó un cáncer, pues fue Dios el que lo tiene con ese cáncer. Si ustedes piensan de esa manera, yo les preguntaría algo, si Dios nos corrige como el padre al hijo a quien ama, yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes sería capaz de inyectarle, por ejemplo, un antrax a su hijo? ¿Sabe lo que es el antrax, verdad? ¿Sí sabe? Es como un virus, pues, para que usted me entienda. ¿Sería capaz de agarrar el virus el coronavirus ahorita y, a ver, dame por favor una sustancia, el coronavirus, y se lo voy a inyectar a mi hijo para matarlo? ¿Alguno de ustedes lo haría? Yo creo que ni uno de nosotros lo haríamos. Entonces, ¿por qué si pensamos que somos más buenos que Dios y Dios sí envía enfermedades? ¿Por qué lo pensamos? Pues simple y sencillamente porque no conocemos lo que la Biblia dice, o porque tenemos un concepto errado de lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor. De Él proviene todo lo bueno. Él nunca a usted le va a mandar cosas malas. Él es bueno. Entonces, la palabra castigo aquí significa también corrección, significa también instrucción. Pero ¿qué cree? También significa enseñanza. Dios al que ama lo enseña, dice otra traducción. Dios al que ama lo instruye. No sé cuál otra traducción hay ahí. Dios al que ama disciplina. ¿Cómo el padre al hijo? Digo, ¿a qué puede pasar usted cuando disciplina a su hijo? Nada más a que le pegue unos cuantos cintarazos, pero lo va a matar, ¿no? Sí es bueno pegarle a los hijos, ¿eh? Yo soy de esa idea. Porque si no, al rato, ¿qué cree? Los hijos se le van a levantar. Ok, entonces, ¿cuál fue el plan de Dios original? No es mi tema ese. ¿Cuál es el plan original de Dios? Que el ser humano murió en Adán y que todos los seres humanos vienen adelante sin tener la naturaleza de Dios o la naturaleza divina. Todos los hombres nacieron a imagen y semejanza de Adán.
Es decir, eran muertos espirituales. ¿Qué necesitaba el ser humano aquí en la tierra? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos que viniera un redentor, un cordero, Cristo Jesús, para que muriera en esa cruz y derramara su sangre por y en sustitución de nosotros. Incluso Él ir al infierno, porque eso fue Cristo al infierno. Él no fue ni a como dicen algunos, que Cristo fue a proclamar su victoria, Cristo fue a predicar el evangelio. Allá en el infierno nadie tiene solución, mi hermano. Aquí es donde nosotros tenemos la opción de decidir, de creer en Jesús. Pero allá en el infierno nadie nos va a predicar. ¿Usted cree? Nadie. Pues a lo mejor sí un demonio ahí que le está diciendo, sí, mira, mi hermano, el sufrimiento en el infierno es real. Cristo Jesús habló en Lucas 16 de ello. Lázaro el rico no es una parábola, es un ejemplo real de que existe el infierno. Pero nosotros podemos ser libres aquí en la tierra de ese infierno. Mucha gente dice, pastor, es que ya el infierno lo tengo aquí en la tierra, mira a mi vieja cómo me maltrata. Bueno, ese es asunto de usted. Pero el infierno, mi hermano, es real, está en el corazón de la tierra, científicamente hablando. Ahí está el infierno. Y es un lugar que se van todos aquellos que no nacen de nuevo y que necesitan para nacer de nuevo. Mire lo que la Biblia dice. Ok, estamos en Génesis capítulo 3. Ahorita vamos a ver qué necesitamos los seres humanos para nacer de nuevo. ¿Y qué cree que lo que se va al más allá? Este cuerpo se queda 3 metros bajo tierra, mi hermano. Pero lo que se va más allá, ¿qué cree? Es el espíritu de usted. Y su alma, que es su mente. El alma, ¿qué es? Los sentimientos, la voluntad y la mente del ser humano. Esa es el alma. Esa es la que va a sufrir con todo, juntamente con el espíritu. Mire, estamos en Génesis capítulo 3. El hombre muere y como consecuencia, el primer resultado es que le tiene miedo a Dios. Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo, estamos en el 9, creo, ¿verdad? El 10. Dice que el hombre respondió a Dios y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. O sea, el hombre empezó a tener miedo. Desde ahí entró el temor. ¿Por qué entró el temor? Porque el hombre murió en su espíritu. ¿Y qué cree? Adán vivió 930 años. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor que no hiciera Adán? Versículo 3, dice Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no mueran. ¿Qué hizo el hombre al comer del fruto? Que no era una manzana, eso ya es un cuento. Aquí tenemos la manzana de Adán, luego le van a decir, ¿cuál manzana? No se trataba de una manzana, mi hermano. Esa es una mentira, es un cuento. Pero bueno, cuentos chinos. ¿Qué hizo el ser humano? Murió espiritualmente, se separó de Dios, le cayó la naturaleza de pecado. Y todo ser humano sin Cristo tiene un destino final que se llama infierno. Hades o Seol es la misma. Pero toda persona que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, cree que murió en la cruz y que lo sustituyó, y fue al infierno en sustitución de nosotros, entonces fue a sufrir allá. ¿Para qué? Para que yo no tenga que ir ni usted tenga que ir. Ahora, si usted dice, pues que no creo eso de que Cristo fue al infierno, no creo que Jesús sea real, o no creo que Jesús exista, bueno, hay dos maneras en que ustedes y nosotros vamos a saber la verdad. Uno es, ahorita que estamos vivos a través de la Biblia, conocer a Jesús a través de la Biblia e irnos al cielo al reconocerlo y creer en Él. O dos, no creer en Jesús y tratarme a Lucas a mí. Yo le estoy hablando a los amigos de que están en internet, ¿no? Digo, no todos. Estamos transmitiendo por internet en vivo a través de nuestra página Fe por Guadalajara y ministerios Palabra Fe Jalisco. Hay personas que nos están viendo. Entonces, o no creer lo que la palabra de Dios dice y experimentar esa verdad cuando ya estemos en el infierno, cuando la gente ya está en el infierno. Hay dos maneras solamente de conocer esa verdad. Uno, creer lo que la palabra de Dios dice aquí, o simple y sencillamente no creer, rechazar a Cristo Jesús y entender que cuando ya está en el infierno, bueno, sí es cierto, yo un día estuve allá en la calle Medellín, número 80, y alguien me predicó de la palabra y me dijo que Jesús era el único que me podía salvar del infierno, pero yo decidí, no,
está loco ese predicador, mejor decido seguir en mi vida normal, en mi vida común. Entonces esos van a conocer la verdad, la van a conocer cuando estén en el infierno. Si no, de mí se van a acordar cuando estén en el infierno, ¿eh? Grábese mi cara y allá va a llegar un demonio y le va a decir, ¿te acuerdas de aquel predicador que te dijo esto? Bueno, se lo va a recordar. Más vale aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Recibir el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Necesitamos recibir la misericordia de Dios. Él tiene misericordia de nosotros. Génesis capítulo 3, ¿qué más dice? En el versículo 17, ¿qué más entró por el pecado del hombre? Mire, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, mandilón, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si usted está sufriendo ahorita, es que, pastor, estoy sufriendo hasta para trabajar todos los días, para ganarme el pan de cada día, sufro porque tengo que ir a trabajar, levantarme temprano, el trabajo está pesado y todos los días, y sufro mucho para ganarme el pan de cada día, me cuesta. Yo quiero decirle que hay alguien culpable y no es Dios. Se llama Adán. Él introdujo que usted pudiera comer el pan con el sudor de su frente. Aquí mismo dice, mire, el 18, Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá que la tierra, y comerás plantas del campo. Y luego viene el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. De ahí viene el dicho, con el sudor de tu frente vas a alimentarte. Eso vino como una consecuencia del pecado de Adán, no es más que eso. Pero tenemos la oportunidad de creer en Cristo Jesús ahora y ya no sufrir tanto por el pan de cada día, porque hay principios bíblicos espirituales, leyes espirituales que Dios creó para que nos vaya también económicamente bien aquí en la tierra, iniciando principalmente creyendo en Jesús. Y segundo, entendiendo que Dios proveyó una bendición financiera también para nosotros, los creyentes en Jesucristo. Que aun independientemente que digan las circunstancias, que están cerrando empresas, que van a despedir a los empleados, que les van a dar descanso sin goce de sueldo, independientemente de todo eso, mi hermano, nosotros tenemos la garantía en Cristo Jesús que a nosotros no nos debe de faltar nada, porque Filipenses 4:19 dice que Dios suple todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Operamos en una ley espiritual. Y si nosotros operamos en las leyes espirituales de la fe, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe que dice, yo creo la promesa de Dios que Él suple mis necesidades. No importa que las noticias, no importa que el Face, no importa que el periódico diga que están cerrando empresas. Pero el Señor suple siempre mis necesidades. Entonces también hay una promesa, no nada más para librarlo del infierno, sino también para usted que pueda vivir una vida plena y que no esté pasando necesidad económica. Pero es necesario que eso usted lo tenga a través de la fe. ¿Fe ¿en qué? En que Jesucristo ya pagó el precio por ustedes. Entonces dice Génesis 3, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿De qué está hablando todo esto? Si bien es cierto, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el ser humano en 1 Tesalonicenses 5:21, por ahí dice que nosotros somos seres humanos y nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero la verdad es que nosotros somos espíritus. Poseemos un alma, es decir, una mente, pero vivimos o habitamos dentro de un cuerpo. ¿Este cuerpo qué cree? Se va a 3 metros bajo tierra, pero no se tiene que ir a corta edad. Este cuerpo se debe ir 3 metros bajo tierra después de 120 años, es lo que la Biblia registra. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde se va su alma y su espíritu, mi hermano? ¿A dónde se va? Su alma y su espíritu tienen un final. Ahora, pero pastor, ¿cómo puedo saber que tengo alma o espíritu? Muy sencillo. Es fácil. Que le pongan la inyección letal y luego que lo resuciten. ¿Qué le parece? Y ya cuando usted vaya deambulando por allá y que voy viendo un parque y un jardín bonito por allá y creo que salí de mi cuerpo, experimenté que salí de mi cuerpo. Vea, hay muchas experiencias de personas que han estado en coma. Inclusive que han muerto por segundos o por minutos, algo así.
y personas que los han vuelto a la vida nuevamente, todos ellos han experimentado que salen de su cuerpo. Hay algo más dentro del ser humano que no nada más es el cuerpo, mi hermano. Y ahí es donde usted puede darle vida a su espíritu y darle vida a su alma a través y reconociendo que Jesús es el Señor de ustedes, que Jesús pagó el precio por ustedes, que Jesús fue al infierno por ustedes. Es fácil de entender esto, solamente es cuestión de creer. ¿Me explico? Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué entró a la tierra como consecuencia del pecado de Adán? Entró la maldición. ¿Ya vieron? Dios mismo responsabilizó al ser humano y le dijo, maldita será la tierra por tu causa, Adán. ¿Qué significa maldición? ¿Qué entró como consecuencia de la maldición? La enfermedad principalmente. ¿Y qué más entró? La muerte comenzó. Mire, en Génesis capítulo 4, veamos la primera muerte que sucedió. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a un hombre llamado Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí viene, miren, la consecuencia de la maldición. ¿Qué significa que se introdujo la maldición? Lo único que significa es que Satanás tomó control de la tierra. Cuando Dios le dijo en Génesis 1:26, le dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre que yo haga a mi imagen, dice Dios, yo le voy a dar autoridad para que señoree sobre toda la tierra. Eso dice Génesis 1:26, para que él sea el rey de la tierra, para que él domine la tierra. ¿Y quién más iba a sujetar al ser humano? Pues las otras especies, los animales y cualquier otra especie se iba a sujetar a la autoridad del ser humano, ¿ok? Pero, ¿qué hace Adán al desobedecer y pecar? Adán solamente traslada el reino. Y el dominio que le dio Dios a Adán, Adán se lo traslada ¿a quién cree? A Satanás, el diablo. Cuando le dice, maldita será la que de la tierra por tu causa, significa que por ese pecado entró alguien a dominar aquí. Y eso se llama Satanás, el diablo. Por eso mucha gente muere antes de tiempo. Porque no conoce estos principios, porque no entiende cómo defenderse de Satanás. Usted puede pelear con una persona natural, ¿no? Si una persona lo quiere golpear, usted tiene la oportunidad de defenderse físicamente hablando. Pero ¿cómo se defenderá de un enemigo espiritual llamado Satanás? No es más que con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos señala en Efesios capítulo 6 que tenemos una armadura. Y hay algo que se llama la espada del Espíritu con la cual peleamos los hijos de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios que sale por su boca. ¿Cómo podrá alguien decir? Imagínense, viene Satanás con un cáncer. Viene un Satanás a dañarlo con un cáncer, porque eso se llaman dardos. Eso llamó en Efesios 6 los dardos del maligno. Así le llamó el apóstol Pablo y el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Dardos del maligno. Viene un dardo del maligno con una enfermedad incurable, un cáncer. Pero ¿cómo podrá defenderse el ser humano si no conoce su herencia ni lo que debe hablar de lo que está escrito en la palabra para defenderse de ese ataque satánico? Por eso es importante instruirnos en lo que está escrito en la palabra. No nada más se trata de venir a un grupito, vamos con los hermanitos, gloria a Dios, aleluya. No, mi hermano, se trata de aprender lo que está escrito en la palabra para que usted se defienda. Cuando Satanás venga a dañarle, entonces usted sepa, escrito está Satanás. Y así le diga como Jesús le dijo a Satanás en Lucas 4. Satanás llegó a tentarlo. Satanás le dijo, convierte esta piedra en pan. Satanás le dijo, tírate de este lugar alto del templo. Y Dios mandará a sus ángeles. ¿Y qué le contesta el Señor? No, Satanás, escrito está. Escrito está. Cuando usted dice escrito está, usted se va y hace referencia a una promesa bíblica donde viene una promesa de sanidad para sus cuerpos. Pero si no conocemos esa promesa, ¿cómo podemos salir de una enfermedad incurable? No se puede. ¿Cómo podrá alguien salir de un accidente aquí si no conoce que el Salmo 91:1 dice que el que habita bajo su abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente? Si usted no habla eso que está escrito como una herencia de ustedes, igual Satanás lo puede matar en un accidente. Y eso sucede por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, en Génesis capítulo 4, aquí viene la primera muerte. Mire lo que entró como consecuencia del pecado de Adán. El hombre se separó de Dios.
Murió espiritualmente, el espíritu del ser humano aquí está en el corazón, mire, aquí. Se separó y Satanás tomó control y dominio en la tierra. Y empezó ¿a qué? A influenciar psicológicamente al ser humano, metiéndole ideas. Aquí opera la mente satánica, mire, en la mente no renovada con la palabra. Aquí opera. Y es muy sencillo identificarlo. Si usted va circulando por la calle y alguien le pita, pit, 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 ¿qué hace usted? Yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Se le contesta así? No, a ver, bájate de ahí, vas a ver y ahorita. O sea, la gente influenciada en su mente por Satanás. ¿Okay? Ahí tan solo usted lo puede identificar. Como usted reacciona, significa que oyó una voz y esa voz lo controló para que usted tuviera una acción. ¿Me explico? Ok, entonces dice Génesis capítulo 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pensamiento puso Satanás en Caín? Ya ves, Dios no te quiere. Mira, a Abel le agradó más la ofrenda de Abel porque eran corderitos, pero como tú eran frutos del campo, pues a Dios no le interesaron tus frutos, no le interesas tú. Es más, Dios ni siquiera se acuerda de ti, ni siquiera sabe que existes Dios. Y eso le mete gran parte de la humanidad le mete esa idea. Es que aquí estoy enfermo, dicen muchas personas. Ora tú por mí que estás más cerca de Dios. Pero no se trata de eso. Dios está cerca de todo ser humano que viene y cree en Jesús. O sea, ustedes se pueden acercar a Jesús el día de hoy si así lo acceden. Jesús puede venir a morar en sus corazones. Jesús ya no va a estar en el cielo, ahora va a estar aquí, miren, en sus corazones. Entonces, ¿qué mentira metió Satanás y trabajó la mente de Caín? Que Dios no lo quería. Mire, dice que decayó el semblante. En gran manera, dice, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios mismo nos da la oportunidad a través de su palabra de darnos un consejo y decirnos a nosotros, mira, yo no me he olvidado de ti. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, porque eso dice. Isaías 41, eso dice el libro de Josué capítulo 1 versículo 5, yo estaré contigo. Entonces la mentalidad que mete Satanás en el ser humano que no tiene a Cristo, muerto espiritual, es principalmente que Dios no se acuerda de ellos. Y que si les está yendo mal aquí en la tierra, bueno, es porque Dios no se acuerda de ellos. Porque Dios se ha olvidado de ellos, pero sabe que Dios no se olvida de nadie. Y son mentiras satánicas. Lo que pasa es que el ser humano se aleja de Dios, no es Dios alejándose del ser humano. El ser humano alejado de Dios está a expensas y bajo el dominio satánico para que le haga lo que quiera. Pero cuando tenemos y conocemos a Cristo Jesús, conocemos la autoridad que nos dio Cristo Jesús, entonces nosotros, en base a la palabra del Señor, nosotros podemos comenzar a dominar nuevamente el planeta Tierra. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dominar un virus, diga? ¿Cómo yo voy a impedir que el virus me llegue y me toque a mí? Pues simple y sencillamente hablando lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Que por las heridas de Jesús yo fui sano. Que está escrito que yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Que está escrito que soy saciado de larga vida. Que está escrito que el Señor me dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza satánica. Que yo puedo decirle a ese virus, aléjate. Que yo puedo hablarle a ese virus para que no toque mi vida ni a mi familia. Pero necesitamos estar instruidos en la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces dice Génesis 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Dios a Caín. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios mismo da una advertencia a Caín para que no mate a su hermano Abel. Aún siendo muerto el ser humano, todavía Dios les habla. Para que no piensen que, estoy alejado de Dios, Dios no me habla. Sí, a muchas personas que no conocen a Cristo a través de esta cámara, que nos está viendo por fe, Dios les está hablando ahorita. Para que nadie diga, es que Dios no me habla, quiero oír su voz. No, pero ahorita te está hablando por mi voz.
aunque no les agrade mi voz a los amigos de internet, pero le está hablando a través de mi voz. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mire qué buena onda, ¿no? Vamos a ver, ándale, mis plantitas bonitas. No, quería matarlo, mi hermano. ¿Quién metió esa idea satánica en Caín? Satanás mismo metió esa idea para matar a otro ser humano. Y eso es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia que la tierra cayó bajo el dominio satánico. Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Es la primera muerte que registra la Biblia, históricamente hablando. Después de la muerte espiritual de los seres humanos, viene la muerte física. Entra, introduce Satanás esa mentira y mete ideas en los seres humanos. ¿Cómo mete ahorita en la actualidad esa idea de matarse unos a otros? Muchos se matan hasta por las envidias que tienen. Familias por la herencia del papá que estaban unidos, cuando el papá estaba ahí y nada más esperaban que se muriera el papá y se andan peleando por la herencia, hasta se matan familias. Yo conozco personas en Sinaloa allá, mi hermano, que se han matado familiares por una herencia. Entonces ahorita el ser humano está influenciado en su mente siempre por una idea satánica. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos realmente reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de alguien que vino a la tierra a morir por nosotros. De Él necesitamos todos. De Él necesitamos todos. Ahora, entra el temor, entra el miedo y entra también la muerte. Y el ser humano ya no nada más tiene miedo a Dios, sino también a quien cree que le tiene miedo, a la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, el ser humano estaba confinado a tener toda la vida y ser un esclavo de la muerte. Cuando una persona dice aquí en la tierra, tengo miedo a morirme de una enfermedad, no le está teniendo miedo a la enfermedad, le está teniendo miedo a la muerte. Cuando una persona tiene miedo a subirse a un avión, no le está teniendo miedo al avión, le está teniendo miedo a morirse en el avión. Cuando una persona dice, tengo miedo a que me dé, si mi bisabuelita tuvo diabetes, mi abuelita y mi mamá también, pues de repente yo también no me hago análisis porque capaz que es algo, ¿sabe qué? No tiene miedo al diabetes, tiene miedo a morirse del diabetes. El ser humano, como consecuencia de muerto espiritual, de estar alejado del Señor, empieza a tener miedo, empieza a tener temor. Y Hebreos capítulo 2 es muy claro, miren, nos dice que Cristo Jesús vino también para eso, para librar a los que por temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a ser unos esclavos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, dice que Jesús también participó de carne y sangre, para destruir por medio de su muerte o de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Mire, había alguien que tenía un reinado. Dice que tenía el imperio de la muerte. Hay alguien que adquirió autoridad para dominar la muerte en ese planeta. Y ese se llama Satanás el diablo. ¿Quién metió ideas a Caín? Satanás el diablo, para que matara a su hermano Abel. Es decir, Satanás tuvo control de la vida de los seres humanos y de la muerte de los seres humanos. El que decidía y el que influenciaba a los seres humanos era Satanás, para que se mataran unos con otros. ¿Qué cree que está pasando ahorita? Bueno, no lo voy a decir por medio de comunicación, pero ahorita al final le digo. Hay una información muy pesada y muy fuerte que se hace ahorita a nivel internacional, pero no lo voy a decir a través de estos medios. Entonces, mire, Hebreos capítulo 2, versículo 15. El 14 dice que por medio de la muerte de Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El que tenía el imperio de la muerte era Satanás el diablo. Y luego dice el 15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser unos esclavos, a servidumbre. Es decir, si alguien le tiene temor a tener una enfermedad, a morir en un accidente, a que sus hijos mueran, no son más que unos esclavos de la muerte. Porque toda la vida Satanás les está metiendo ideas. Tu hijo no lo dejes salir a la calle porque capaz que pasa un camión y lo atropella.
A tu hijo le va a pasar esto, por favor, no lo mandes a la escuela. Cuando vaya a la escuela, ve y recógelo, porque si no vas, capaz que lo van a raptar y le van a quitar los órganos, con el tráfico de órganos. A tu hijo le va a suceder esto, a ti te va a pasar esto, no salgas a la calle. No salgas a la calle ni vayas a los supermercados, porque te va a llegar ahí el coronavirus. Y la gente anda toda la vida con ese temor, con ese miedo, no al virus, a morirse del virus. Y son esclavos. Y toda la vida seguirán siendo esclavos. Pero la única manera en que podemos dejar de ser esclavos es comenzar a confiar que si Jesús murió por usted y por mí en la cruz, significa que Él llevó ahí toda la maldición de la enfermedad, de la muerte prematura y de cualquier cosa que pudiera venir Satanás a querer influenciar en su vida. Cristo ya lo llevó. Y ahora por la promesa del Señor que nos podemos apropiar de que Jesús ya nos dio. ¿Por qué cree que se llama Nuevo Testamento? Es una herencia que nos dejó en Cristo Jesús. Nuevo Testamento, nueva herencia. Tenemos una herencia de larga vida. Tenemos una herencia de salir de una enfermedad incurable. Tenemos una herencia que no nos toque ningún virus. Tenemos una herencia que nuestros hijos no mueran antes de tiempo. Hay una herencia en Cristo Jesús. Y ya para concluir, quiero llevarlos. Entonces dice que, ¿cuál era la función de Cristo Jesús? Hebreos 2:15, librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser unos esclavos. Sujetos a estar de servidores de quién cree, de la muerte. ¿Qué piensa una persona que no conoce a Cristo Jesús? Siempre anda, y sobre todo cuando andan oyendo las malas noticias, ¿qué pasa si alguien le dice aquí en la parte de fuera, aquí están secuestrando, aquí afuera saliendo? ¿Qué haría usted? ¿Salía o se quedaba encerrado aquí? ¿Qué haría? Es que les interesan los riñones de ustedes y el corazón de ustedes para un trasplante. Ahí lo están esperando. ¿Qué harían ustedes? ¿Salen o se quedan? Pues usted sabrá cómo salen. Entonces, ¿qué significa eso? Tener miedo. Y el miedo no es una consecuencia de una persona muerta espiritual, no de un vivo espiritual que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y si algunos hermanos que nos ven por internet ya cristianos tienen temor, miedo, pues yo quiero decirles que Cristo ya los redimió, Cristo ya pagó el precio por ello y les dio una herencia, para que no le tengan temor a un virus. ¿Alguno de ustedes sería capaz de que le trajeran el coronavirus y con un microscopio se lo pudiéramos ver nosotros y que usted dijera, aquí en mi mano ponme una gotita del coronavirus? ¿Alguien de ustedes se animaría? ¿Sí? Bueno, entonces el próximo domingo vamos a... Capaz que sacan la mano cuando ya va llegando a la gota. Bueno, cada quien valore a lo que le tiene miedo. A lo que usted le tiene miedo aquí en la tierra es de lo que usted va a recibir. Gente que ha tenido miedo a tener cáncer toda su vida porque su descendencia han muerto de cáncer, terminan con cáncer en su cuerpo. Por eso usted no debe tenerle miedo a su descendencia hereditaria, a lo que supuestamente se hereda, como dicen mucha gente que se heredan las enfermedades. Yo personalmente no creo eso. Yo no creo que las enfermedades se hereden. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que usted le metieron toda la vida desde que era un bebé, su mamá le metió la idea a su abuelita de que tenía... Ay, pues mi mamá tiene diabetes. Ay, mi abuelita tiene diabetes. Y hay que hacerse el análisis. Y le salió alto. Hay que controlarle que coma menos pan. Hay que controlarle que coma menos esto. Y mi abuelita, mi bisabuelita también tiene diabetes. ¿De qué manera adquieren la herencia? A través de información que le metieron desde bebés hasta que llega el momento que cumplen sus 20, 25 años y dicen... Pues como mi mamá fue diabética, mi abuelita diabética, pues me voy a hacer el análisis. Y esa persona ya tiene bombardeada su mente de 20, 25 años de que le va a salir diabetes porque es hereditario. Pero esa es una mentira de que por herencia se transmitan. Es a través de la mente que se le transmitió la enfermedad a ese niño
cuando iba creciendo. Iba viendo a su mamá haciéndose análisis del diabetes y viendo a su mamá cómo sufría de ese diabetes, a tal manera que él dijo, yo también lo tengo. ¿Lo capta? Entonces, ¿cómo podemos ser libres? A través de Cristo Jesús. Es el único que nos va a ayudar. A través de comenzar a hablar lo que está escrito. ¿Qué tiene que hablar usted para que esas herencias no le persigan y no tenga que morir de un cáncer o de una enfermedad incurable? Es sencillo. Primeramente, tener a Cristo en nuestro corazón, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y segundo, comenzar a instruirse en la palabra, qué es lo que usted va a hablar para contradecir una mentira satánica. Y le digan a usted que tiene una enfermedad incurable. ¿Qué haría si le agarra un dolor en el pecho? Tiene dos opciones. Una, si ya tiene la información metida, bueno, es más sencillo, mire. ¿Qué pasa si le da una simple gripa y estornuda? ¿Qué pasaría si la gente lo ve en el parque o en algún lugar tosiendo? Su servidor fui a correr y siempre que termino uno de correr, son como 4 kilómetros más o menos, y usted corta la manera en que va corriendo, usted corta así de instantáneo y no comienza a caminar. O sea, es decir, cuando usted termine de correr tiene que seguir caminando para que su ritmo cardíaco y su respiración también se vayan regulando, porque cuando usted está corriendo pues se aceleran tanto respiración como ritmo cardíaco. De tal manera que si usted corta de momento, ¿qué es la primera reacción que hay? Que empieza a toser. No sé si ustedes han experimentado. A lo mejor ni ninguno de ustedes ha corrido toda la vida, ¿no? Pero bueno, le hace falta hacer ejercicio también, ¿eh? Entonces, ¿qué hice yo? Iba a correr, mi esposa y Michelle estábamos. ¿Qué hice yo? Y estaba una persona queriéndose meter a su carrito. ¿Qué hice yo? Pues terminé y corté ahí. ¿Y qué hice? ¿Qué crees? La persona se quedó paralizada en el carro, ya no pudo abrir la puerta, se quedó así. Y me dio risa porque es una reacción normal que uno pueda toser después de que termine de correr y corta así de tajo el ejercicio, pues. No, hombre, la señora se quedó y le dije, ¿sabe qué? Vámonos porque va a llamar a la policía. Ah, se crean. Entonces, ¿qué hice yo? Soy sano en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Seguí corriendo. Seguí corriendo y se quedó la señora con este loco. Porque sí grité, porque para que ella viera, principalmente que conociera que Jesús es mi sanador, ¿no? Soy sano en el nombre de Jesús, grité. Estaba ahí y otro señor lavando el automóvil ahí. ¿Y qué crees? Seguí corriendo. Y se me quitó la tos. Era todo lo único que necesitaba era seguir corriendo. Pero la señora se quedó paralizada así en el carro y no podía cerrar la puerta. Se quedó ya así, ya la señora iba metiéndose el carro. Y no pudo, se quedó con la puerta abierta así mirándome. Y tuve que gritar, soy sano en el nombre de Jesús y seguir corriendo. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que las personas han bombardeado su mente tanta información del virus. Y usted no necesita andarse bombardeando su mente de ese virus. Si no, al rato, si yo llegara a estornudar aquí al frente, capaz que ya no lo vuelvo a ver acá. Entonces no es así, mi hermano. Usted no debe tener temor a nada. Cuando usted tiene a Cristo Jesús y conoce cuál es la promesa que Él tiene de larga vida para ustedes. Mire, los hombres vivieron 120 años en el Antiguo Testamento. Hombres vivieron más tiempos, pero ¿por qué se fue acortando la vida? Se fue acortando por una simple razón, que la persona empezó a recibir información. ¿Qué información recibieron los descendientes después de que Caín mató a Abel? ¿Qué información recibieron los demás hijos de Adán? Porque tuvieron más hijos, Adán y Eva. ¿Cuál fue la información que recibieron? Que ya había habido una muerte y que el ser humano no era eterno, que podía vivir menos tiempo sobre la tierra. Y esa información se retransmitió de tal manera que iban disminuyendo la edad. Pero la Biblia marca en Génesis 6:3 que la edad del hombre son 120 años. Yo lo creo. Usted también lo puede creer en este día. Necesita a Cristo Jesús, necesita su palabra para que usted sea libre. No puede pelear con un enemigo que no ve en sus ojos. Luego dicen personas ya para concluir, personas dicen, hay movimiento de duendes en mi casa.
Y las personas ven que los duendes les andan moviendo las cosas. ¿Y qué hace la gente? Corre. Algunos rezan por ahí, ¿no? Otros oran, no sé. Pero ¿qué hacen? Los duendes continúan igual ahí donde mismo. ¿Qué hace ese movimiento espiritual? ¿Usted puede llegar a darle un golpe a un duende? No. Ay, pero sí hay un arma espiritual, que es la palabra de Dios. Hay un arma espiritual con nosotros podemos atacar el mundo espiritual. Hay un arma espiritual que es la palabra con la cual usted la cree en su corazón y la habla por su boca. Habla la promesa de Dios. Habla la autoridad que usted tiene y le dice a Satanás, Satanás, yo te amo y te echo fuera. Al mismo espíritu de muerte usted puede hablarle y echarlo fuera. Siempre en el nombre de Jesús, porque lo hacemos en la autoridad de Jesús, en la autoridad que Él nos ha dado, en la autoridad delegada. Y esa autoridad usted la puede tener al tener a Cristo Jesús en su corazón. No tiene por qué haber temor de que va a morir usted o sus hijos antes de tiempo. Eso no es algo bueno, no es algo que Dios proveyó desde como un plan original. El plan original es que el hombre fuera eterno, que tuviera confianza en las promesas de Él, que tuviera confianza de que nunca le iba a pasar nada. Pero tiene que cuidarse de la información y bombardeo que hay en su mente y que puede meter Satanás a través de lo que usted oye, sea por internet, sea por el compadre o la comadre, sea por quien sea. Información mucha hay, pero usted decide si la recibe o la rechaza. Usted decide si la recibe, la cree, se la lleva a su mente, se ve en esa situación. Hay gente que ha visto, con su vista, ha visto fotos de personas que están literalmente en cajas allá en Italia. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Bueno, yo sí las he visto. ¿Alguno de ustedes ha visto esas cajas de Italia? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esa información? A ver, ponen hileras así de muertos allá en Italia, en Ecuador y no sé dónde, que están muriendo por las calles. Entonces, esa información es buena para que usted la vea, ni para que la pueda escuchar, ni nada. Ahora, ¿qué hago yo? Simple y sencillamente, todas esas las vi por accidente. ¿Sabe por qué? Porque estoy en un grupo, ya sea familiar o un grupo pastoral. Estas imágenes, haz de cuenta que las pasé así y vi que estaban esas imágenes ahí. Entonces, pero ya no quise saber más. Pero a fin de cuentas, con mis ojos y mi mente, lo que yo vi con mis ojos, mi mente registró. Pero ¿qué tengo que hacer? Contradecir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que soy de larga vida. La palabra de Dios dice que ninguna plaga toca mi morada. La palabra de Dios dice que no me sobrevendrá mal. La palabra de Dios dice que Él me libre el lazo del cazador. La palabra de Dios dice que el propósito y la idea de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. La palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y llené mi mente, llené mis oídos, mi mente y mis ojos solamente de lo que Dios decía cuando yo abría la palabra y veía la promesa ahí. Y es lo único que nos puede librar de ese temor. Porque el temor, 1 Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en sí lleva un castigo, lleva una consecuencia, lleva un tormento. Y cada persona va a cosechar lo que siembra. Si usted continuamente está viendo lo del coronavirus, ¿qué cree? Va a llegar el momento que se va a creer que usted va a ser contaminado. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a ser contaminado. Si no se restringen a andar viendo esa información. Yo no recomiendo que vean nada de esa información. En todos lados está impregnada esa información. Va a llegar el momento que tenga una simple gripa o nada más empieza a toser por otras cosas y usted va a creer que tiene ese mentado virus. Entonces no es así. Quítese ese temor, pero siempre hay oportunidad de principalmente conocer a Cristo y tener una relación íntima con Él, una relación personal, que Cristo venga a habitar en nuestros corazones. Así es que vamos en este tiempo a hacer esta oración. Si tiene oportunidad de ponerse de pie y quiere usted hacer esta oración para recibir a Cristo en su corazón. Si usted tiene oportunidad de hacer esta oración, hágala conmigo, amigo que me ve por internet, a través de Facebook. Tienes oportunidad de ser libre del temor, principalmente por tener al Salvador, a nuestro Señor en nuestro corazón. Y segundo,
por ser instruido en principios espirituales para conocer la autoridad que tenemos y la herencia que nos dejó Cristo Jesús. Gracias, Jesús, te damos esta maravillosa tarde porque ha sido bueno. Y aún así, si alguno de ustedes tiene temor a tener alguna enfermedad incurable. Yo muchos años tuve, a pesar de que no estuve enfermo, no creo que haya estado enfermo, tuve siempre temor y creía, y Satanás me había metido en mi mente antes de conocer a Jesucristo, ¿no? Satanás me metió en mi mente que yo tenía una enfermedad incurable. A pesar de que nunca vi los síntomas, ni sentí, ni palpé los síntomas, pero Satanás me metió eso en mi mente. Y cuando conocí a Cristo, ¿qué cree que pasó? Vino la paz a mi corazón. Saber que si Él murió por mí, lo hizo para llevar también mis enfermedades. Y en esa confianza, yo le recibí en mi corazón. Y dije, Señor, yo creo en ti, creo en tu promesa. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario también, no nada más para llevarme al cielo, sino también para librarme de toda enfermedad. Y esa es la confianza que nos da Él. Y segundo, si aún continúa con el temor después de haber recibido al Señor Jesús, usted tiene la opción de pasar al frente. No tiene por qué decirle a la gente lo que tiene, ¿me entiende? No tiene por qué decirle a las personas. Lo único, y podemos ver hoy el poder sanador del Espíritu de Dios, porque dice la palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y echaremos fuera ese espíritu de enfermedad que pudiera estarles dañando a ustedes. Y por lo cual ustedes pudieran estar atemorizados también. Que Satanás haya metido su mente. Y tenga usted eso en su mente y tenga esa duda. Pues es sencillo, pase frente también. Oramos por usted y podemos ver un milagro creativo el día de hoy, donde desaparezca esa enfermedad o supuesta enfermedad. También usted lo puede hacer de esa manera. Dice en la palabra que había una mujer en Marcos capítulo 5 que tenía 18 años con una enfermedad incurable. Pero esa mujer anhelaba principalmente ver a Jesús, estar con Jesús y tocar a Jesús. Porque ella sabía que si tocaba a Jesús iba a cesar esa sangre que tenía durante tantos años. Había ido con médicos y nada podía haberla sanado, solamente el único que pudo fue el Señor Jesús. Y en ese tiempo nosotros tenemos la oportunidad también de venir a Jesús, de poder presenciar y poder palpar su presencia en nuestros corazones. Dijo el Señor Jesús ahí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo por el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en Jesús. Cuando usted cree en Jesús, usted puede comenzar a experimentar esa presencia del Espíritu de Dios como ríos de agua viva, dice. Así es que cierre sus ojos en esta mañana y vamos a hacer esta oración. Créalo que cuando usted esté hablando estas palabras, crea que Jesús literalmente está viniendo a sus corazones, a habitar en sus corazones, por la fe. Créanlo que el Señor Jesús en este momento vendrá a estar con ustedes para siempre. Crean que Él vendrá a hacer morada en ustedes y no los dejará solos. Y que cuando partan de esta tierra, Él se los llevará al paraíso juntamente con Él. Y ustedes permanecerán una vida eterna ya con Él. Nunca se arrepentirán de haber conocido a Jesús y de recibir a Jesús. Ahora ustedes pueden repetir conmigo, amigos que nos ven también a través de este medio de internet. Pueden recibir a Jesús, el Salvador de ustedes, y experimentar la vida eterna. Y también experimentar la libertad que puedan tener a todo temor
de alguna enfermedad incurable. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti, creyendo que tú moriste en la cruz, que ahí fuiste crucificado por mí, que llevaste mis pecados, mis enfermedades, mis dolores y toda maldición. Creo que ahí te cayó mi pecado y que tú descendiste a las partes más bajas de la tierra a sufrir por mí. Pero al tercer día resucitaste de entre los muertos que estaban en el infierno, y lo hiciste por amor a mí. Por eso hoy permito que vengas a habitar en mi vida. Abro mi corazón a ti y proclamo con mi boca que tú eres Jesús, mi Señor, y mi único y mi suficiente Salvador. Reconozco que te necesito más que nada. Y hoy recibo toda la herencia que tú tienes para mí. Gracias, Jesús, porque de aquí en adelante sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido muchos años, estaré contigo en el paraíso y ya no pereceré jamás. Tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, si alguien viene enfermo, haremos lo que dice Marcos 16. 18 dice: pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos, sin duda, sanarán. ¿Alguien trae una dolencia? ¿Problema de columna? ¿Dolor de ciática? ¿Diabetes? ¿Cáncer? ¿Problemas de la piel? ¿Problemas de riñones que ya no funcionan? Hoy puede recibir riñones nuevos. Pásale para acá, por favor. Aquí, mire. El corazón no funciona. Aquí, mire. Si quiere, parece aquí, volteándose acá. Si el corazón no funciona, hoy pueden recibir un corazón nuevo. Si tienen problemas circulatorios, hoy pueden recibir un sistema circulatorio nuevo. Si tienen problemas auditivos, hoy puede. ¿Qué impedimento hay para que el Espíritu de Dios ponga un órgano nuevo? Nada. Así como Pedro y Juan levantaron un paralítico en el templo llamado La Hermosa, así igual es el mismo Espíritu de Dios que está aquí con nosotros. No ha cambiado, no está en el cielo. ¿Dónde cree que está el Espíritu de Dios? Aquí. Y todo lo que hemos recibido, ese poder, ahora podemos suministrarlo o administrarlo a otras personas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Que ya no hay más enfermos entonces. Usted hoy puede recibir ese poder para ser sano. Ok, pues. ¿Ahorita trae dolor? Muy bien, pues ahorita se va a ir el dolor y el Señor le va a restaurar sus riñones. ¿Qué? Le va a hacer. Ahorita vamos a ver ese poder. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a nomás adorar poquito al Señor. Un minuto vamos a adorarle. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está atrás, porque Él es el que va a hacer el milagro en esta mañana. No somos nosotros, es Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Toco tu manto. Dígale que aquella mujer con flujo de sangre. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarás. ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Toco tu manto, dígale. Toco tu manto. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarán. ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Una vez más hay que cantarle al Rey. Toco tu manto. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarás. ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Gracias, Jesús. Hoy podemos tocar tu manto, Jesús. Hoy podemos tocar tu manto de poder, porque tú estás aquí. Es su presencia la que está aquí. Papel, una silla, por favor, nada más. Va a ser Él el que va a hacer el milagro, no nosotros. Por acá, por favor, de frente. Acá. Véngase un poquito para acá, mira. Siéntese aquí, mira. Toco tu mano, Señor. Sé que mis heridas sanarán. ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Toco tu manto. Vamos a ver el poder del Espíritu de Dios, por eso lo ponemos de frente. Ponga su... Recárguese más todo lo que pueda, por favor. Así, lo más que pueda. Por favor, chécale si tiene un pie más corto que el otro. No es que sus riñones no funcionen. Lo que pasa es que sus riñones no funcionan en la capacidad normal. Hay algo que está presionando sus pulmones y hoy va a ser libre. Da oportunidad más que lo grabe, por favor, la cámara. O si quítame. A ver, dame chance. No se trata de que sus pulmones no funcionen, se trata de que necesitan tener libertad para trabajar sus pulmones. Le voy a checar sus vértebras. Ponga otra vez su... Recárguese otra vez, por favor, lo más recto que se pueda. Creo que la silla está un poco choquecita, ¿no? Bueno, entonces póngase más hacia acá, por favor. Listo. Voy a checar sus... Si quiere alguien, por favor, que le cuide la bolsa. Voy a checar sus pies, a ver si tiene uno más corto que el otro, ¿ok? Todo esto va muy relacionado. ¿Lo pueden ver? Ahí está, mire. Si no, usted lo va a ver por Face después. Tiene el pie derecho. ¿Lo puede checar? Mire, véalo. ¿Sí lo ve? Eso es parte de la disfuncionalidad de sus pulmones, de sus riñones, perdón. Tiene más o menos como 1 centímetro, un poco más de 1 centímetro que no están parejos. Entonces hoy va a recibir riñones totalmente restaurados, sanos. Cierre sus ojos, hermano. Usted ya recibió a Cristo Jesús en su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy recibo la sanidad de mi cuerpo. Creo que soy sano por tus llagas. Creo que soy sana, diga, por tus heridas. En el nombre de Jesús, recibo ahora riñones nuevos, totalmente sanos,
totalmente funcionales. Dígalo, recibo. En el nombre de Jesús. Soy sana por la llaga de Jesús. Hasta ahí solamente dígale gracias. Ahora yo, Padre, en el nombre de Jesús, hablo y llamo a existencia riñones totalmente nuevos, sanos, restaurados, libres de cualquier ente ajeno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sistema circulatorio, te restauras, es sano. Y comienza ahora un corazón nuevo a funcionar en este cuerpo 10 veces más a su capacidad normal, para que bombee sangre por todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos riñones nuevos, totalmente sanos. ¿Listo? Ahora haga lo que no podía hacer. Levántese, hermano. ¿Se fue el dolor? Chéquese su pierna. ¿Desapareció? Ni allá. Fue el Señor el que le puso unos riñones nuevos. Ya nada duele. ¿Qué cree que pasó con su presión arterial? También el Señor hizo que su presión arterial se estabilizara. Eso es, ¿verdad? 120/80. Padre, en el nombre de Jesús, llamo una presión arterial 120/80 en el nombre de Jesús. Sangre limpia, libre de triglicéridos. Ahora mismo seco todo triglicérido y toda glucosa que circule por ese torrente sanguíneo en el nombre de Jesús. Llamo una perfecta circulación y un corazón totalmente sano que bombee por todo este cuerpo sangre limpia en el nombre de Jesús. Médula espinal produce sangre limpia y glóbulos blancos ahora mismo se han restablecido sanos y multiplicados en el nombre de Jesús. Dígalo, recibo en el nombre de Jesús. Vuelvas a checar otra vez la pierna. Se fue el dolor. Gloria al Rey. Levante sus manos y diga: Señor Jesús, gracias, porque eres tú el que me sanaste. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es el sanador. Gracias, Jesús. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarás, que poder de ti saldrá para mí. Cántelo juntamente conmigo, digan: toco tu manto, toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarán, que poder de ti saldrá para mí. Den un fuerte aplauso otra vez al Rey. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu poder, Jesús. Gracias. Siempre dale gracias a Él, porque Él es el sanador. Él fue el que la libró ya. Y de aquí en adelante usted va a ver el comportamiento de su cuerpo totalmente sano. Usted va a ver el comportamiento, pero no se aleje del Señor, porque dice la palabra de Dios que cuando nos alejamos de Él otra vez caemos bajo la garra de Satanás. Eso es, necesita usted conservar su sanidad a través de creer en su corazón lo que está escrito y oír con sus oídos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra. Y a través de eso, ¿qué cree? Usted se mantiene siempre en fe y Satanás no va a poder traerle otro engaño, ni va a poder engañarle de que usted no fue sano. Bueno, Dios le bendice, con mucho gusto conocerle.
Si hay alguien más con una necesidad física, igual, podemos seguir viendo el poder sanador del Señor. Y si el próximo domingo usted invita, tráigase enfermos de enfermedades agresivas, de esos que ya están desahuciados con cáncer, tráigaselos. De los que ya están en cama y ya la ciencia médica no hay solución para ellos, para poder seguir viendo el poder del Espíritu de Dios. El día de ayer estuvimos orando por algunos enfermos ahí, subimos unos videos allá, fuimos para el lado de Tlajomulco, no recuerdo cómo se llama la colonia. Y el próximo sábado igual iremos a apoyar la congregación de los pastores Samuel y Elena, Fe y Poder Tlajomulco. Y estaremos el próximo sábado igual con toda la caravana y el grupo de personas que fuimos ayer de la iglesia a otra iglesia, se llama Plaza Mundial de Avivamiento. Y fuimos las 3 iglesias y el que tenga oportunidad de ir, pues de alguna manera nos podemos poner de acuerdo para vernos en la iglesia. Si no, nos dicen y les pasamos el link de donde viene, más bien la ubicación, ¿no? La ubicación donde vamos a estar para que usted continúe viendo igual milagros del Señor Jesús. Queremos enseñarles a cómo orar por los enfermos, queremos enseñarles a que usted lo sobrenatural pueda vivirlo como algo natural. Lo sobrenatural de Dios, cuando hay un milagro, la gente dice, hace fiesta, dice, wow, qué extraordinario, y publican como si fuera algo muy extraordinario, como si nunca se viera. Pero los milagros de Jesús deben ser constantes siempre. Nuestra mente debemos de acostumbrarle que es algo natural, de que siempre veamos milagros del Señor. Por eso, si alguno tiene oportunidad de ir para enseñarles y ustedes puedan ver más milagros, su mente se acostumbra a los milagros. Y lo que es algo extraordinario se vuelve algo ordinario en los hijos de Dios. Ver milagros constantes del poder del Espíritu Santo. Mire, si el Espíritu Santo hizo ese milagro con nuestra hermana ahorita, ¿ustedes creen que nos va a dañar un simple virus que anda circulando como una simple gripa? Ya no tenga temor a ello. No tenga temor a ello. Tenemos un poder superior. Y si usted llega a tener esa duda, ese temor o algo, usted me puede llamar y yo por usted. Yo no voy a tener ni un temor que diga, pastor, es que me diagnosticaron que tenía. Yo voy y oro por usted. Así es que nos invita y con mucho gusto vamos a orar por ustedes y sus familias. Y aquí vamos a estar el próximo domingo igual. Traiga enfermos, traiga personas necesitadas y todos necesitan de esto, todos necesitan de conocer al Señor, todos necesitan del poder del Espíritu Santo. Aquí les invitamos para que inviten más personas. Y todo aquel, les invito a todos a toda persona, bueno, a las personas que nos ven por internet, ya nos damos por despedidos. Siga creyendo en milagros, personas que me están viendo por internet, tú también recibe tu milagro ahí. Si te faltan riñones, si te falta un corazón, recíbelo ahí nuevo en el nombre de Jesús. Yo lo declaro, lo desato, lo llamo existencia en el nombre de Jesús, un corazón nuevo, totalmente sano, funcional, unos riñones nuevos, un páncreas nuevo, un hígado nuevo en el nombre de Jesús. Se restauran ahora el sistema auditivo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se restaura, en el nombre de Jesús esa columna vuelve a su normalidad, en el nombre de Jesús. Y si alguien trae pies planos aquí, podemos ver el poder sanador del Espíritu Santo también haciéndole arcos en pies planos. Ya nos despedimos de nuestros amigos.